Buenos días, nuestro segundo encuentro sincrónico de teóricos de Educación Física 4. La idea de este encuentro es poder adentrarnos a lo que van a encontrar en el campus, pero bueno, tener esta instancia de ida y vuelta. Agradezco siempre las cámaras prendidas. Lo otro también se comprende. Y bueno, decía esto de pensar un poco con cómo viene esta área de los teóricos, que nos vienen a aportar situaciones que tienen que ver con, con la pata en el barro, ¿no? ¿Qué hacemos con esas teorías? En tanto, ya, voy a silenciar. ¿Qué hacemos con esas teorías? En tanto que me pueden aclarar cuestiones, pero cuando las quiero llevar a las realidades, parecían ser que quedan lejanas. Así que bueno, pensando estos teóricos que tienen que ver con las normativas, ¿qué normativas nos servirían a nosotros, nosotres, para poder pensar una educación física que cuando venga esa directora, ¿sí? Ese inspector, inspectora o supervisor, o la jefa distrital te diga, no puedes dar este deporte, o no puedes dar y digo deporte porque estamos en el teórico, pero generalmente es un fútbol femenino, un rugby, no sé, lucha, o quizás le puedan decir hasta, yo tenía un suplente que daba Sparkú, por supuesto lo daba porque lo dominaba, yo no me podía ver haciendo eso, ¿no? Y, y lo daba de manera elemental. ¿Cómo es esto de binarizar que nos prohíbe, binarizando la motricidad, nos prohíbe dar o nos prohíbe imaginarnos salir del binomio sexo-género? En tanto, esa construcción que tiene que ver en una lectura biologicista, que puede ser con C, que es con C, pero puede ser con S, porque es un sistema en sí mismo. Explicar las relaciones humanas a través de la biología y los hechos humanos a través de la biología nos trajo un montón de problemas. Por ejemplo, no poder pensar a Mara Gómez, a Marcos Rojo, a Lía Tomás, que estuvo viralizándose una nota sobre ella, en tanto nadadora de universidad, hace su transición ahí por el 2019, y, y cómo encajaría en este binomio. Bueno, si la explicación es biologicista, queda excluida. Si la comenzamos a pensar desde la subjetividad, en tanto corporeidad, como ella se siente, deberíamos dar cuenta de que puede participar tranquilamente. Pero es tan fuerte esa enseñanza que nos hicieron binaria y todas las lecturas que cuesta mucho. Y hablando de binarismo, nos vamos a encontrar con los diseños curriculares, que es una normativa, una ley, en tanto es para lo que nos pagan para trabajar, y también propone desde los conceptos paradigmáticos, por ejemplo, la inclusión, por ejemplo, de construir el binomio sexo-género, por ejemplo, la complejidad de lo que es enseñar y aprender, bueno, conceptos paradigmáticos como el sujeto pedagógico, pero bueno, yo estoy tirando estas pinceladas, me van preguntando cualquier cosa, pero voy a ir en este poquito tiempo sumándoles para que se van a encontrar, que voy a habilitar en el campus a partir del mediodía, ¿sí? Decíamos los diseños curriculares por un lado, el tema de la ESI, la ley 26150, cómo atraviesa necesariamente, ¿no? Nuestras prácticas. Primero, para ayudarnos a desbinarizar, y segundo, porque es una ley que se instala en todos los niveles de la escuela y se instala en todos los niveles, en tanto públicos y privados. Públicos escuelas, privados colegios. Y no debería cuestionarse la posibilidad de que se desarrollen las actividades, y no solamente en la semana de la ESI,
no solamente en la Semana de Educación Física, sino que interpele nuestras prácticas en tanto consignas, en tanto elección de contenidos, en tanto organización, planificación. Bueno, a partir de ahí, la ESI nos ayuda a fundamentar y sus ejes, que ya lo vamos a desarrollar también, nos empieza a decir, bueno, acá necesitamos este apoyo de la normativa para que no me cuestionen. Por ejemplo, yo daba fútbol a todas las edades en un SEC y se acercó la inspectora a decirme de por qué estaba dando fútbol, por qué le daba fútbol a las mujeres, cómo hacía con esas edades, y sobre todo le molestaba que dé fútbol a las mujeres. Y me decía que los varones lo podían encontrar en los centros de fomento, y en los clubes, y que las mujeres no, porque se masculinizaban. A raíz de eso comenzó toda mi trayectoria de fundamentar el fútbol en las clases de educación física, pero sobre todo pues me di cuenta de esta perspectiva de géneros en plural y sexualidades que había que empezar a abordar. Y que hoy tiene una ley y tiene otra ley más, que la ley Micaela, que ya apunta específicamente a lo que es las capacitaciones a los 3 estados, municipales, provinciales, nacionales, y a todos quienes ejerzan un rol dentro, ¿no?, de los municipios, de las provincias, de los ministerios, nación, etc. Y provincia también. Ley Micaela viene a traer la cuestión de lo que es la violencia de género. Explica claramente que es del varón hacia la mujer y no de las mujeres al varón, sencillamente porque no está incluido en la ley, porque la ley salió para proteger a las mujeres y las diversidades. No hay una ley para el varón que diga si es golpeado. ¿Por qué? Porque cuando un varón se golpea con otro varón, o se agarran, no sé, borrachos, se pueden agarrar peleando en el tránsito, o se pegan, van a la ley, bueno, marche preso el que se cometió el error y ya está, ¿sí? En cambio, para las mujeres hay todo un sistema patriarcal de jerarquía y de valorización y de descreimiento, que cuando la mujer va a hacer la denuncia, se encuentra con que es vulnerada su derecho porque la revictimizan, e incluso a un varón no le van a preguntar, ¿usted se peleó con otro? ¿Cómo estaba vestido? Pero si va una mujer, dice, bueno, ¿usted cómo estaba vestida? ¿Qué hizo para provocarlo? Bueno, eso tiene que ver con la ley Micaela y tiene que ver con lo que hay un antes y un después, ¿no? Y ahí donde se toma la perspectiva de géneros un poco en singular, y tratamos de ponerla ahora en plural, porque también es relacional, ¿no? Cuando dice la ley en la violencia del varón, violencias, vamos a ponerla, porque son simbólicas, porque son físicas, porque, bueno, hay todas las violencias del varón hacia las mujeres. Y nos ponemos a pensar que mujeres, ¿no? Mujeres cis. Bueno, las leyes, en tanto la ESI, en tanto ley Micaela, son a veces una frazada corta, porque también hay que pensar quiénes las hacen. Quienes las hacen son los primeros que se tuvieron que capacitar, en tanto jueces, en tanto intendentes, tanto gobernadores, gobernadoras, porque no tenían muy en claro la Convención de Protección de Derechos de las Mujeres, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos vamos a basar en 3, estos teóricos, va a tener 3 patas del diseño curricular, la ESI, y la declaración conjunta del 0403, que se llama que es la resolución 2476/13. Cuando dice /13, es el año en que fue creada. 2013, estamos a un año
de que pasen 10 años. Esta resolución da las pautas para la nueva organización de las clases en educación física, ¿sí? Y plantea las clases mixtas. Bien, clases mixtas. Ya ahí estamos en esa cuestión relacional de varón y de mujer. No entra, no se podría, y si se hubiera pensado en lo mixto, en tanto diversidad, Mara y Marcos y tantos jugadores, jugadoras o estudiantes no binarios no tendrían los problemas que tenemos en las clases de educación física. Ni hablar en natación, ¿no? Estas pautas de organización dicen, bueno, hay que respetar el curso como está, no separar de varones y mujeres. Básicamente plantea eso. Y también, bueno, a hacerlo paulatino, ¿sí? Es tan paulatino que de hecho una de las estrategias de las escuelas y colegios era el próximo año primero, el próximo año va a estar primero que pasa a segundo y empieza el otro primero. El próximo era tercero, que lo va a tener en tercero, en segundo y en primero, y el primero va a tener por primera vez, porque es sumativo. Hasta que todos tengan esta cuestión de las clases de manera paulatina. Y ahí entramos a pensar un montón de cuestiones, ¿no? Mientras que nosotros, nosotras, como sociedad, pensamos algo de manera paulatina, hay estudiantes, les estudiantes, que están siendo excluidos y excluidas de esas clases. E incluso no solamente en la escuela, si bien que esta disposición está hecha para la escuela, es una herramienta administrativa, podemos pensarlo en todos los ámbitos que tenemos como, digamos, como práctica profesional. En Buenos Aires existe la ley 15.100, que es la ley Micaela, aplicada al deporte, en Buenos Aires. El resto de las provincias no. Y esa ley también nos facilita la posibilidad de ir a una liga y decirle, che, si es ley Micaela aplicada al deporte, estos tipos que son abusadores, estas entrenadoras que también son abusadoras, porque patriarcal no depende de los genitales o de la autopercepción. Ser patriarcal es la conducta patriarcal. Una entrenadora que le manda mensajes a sus jugadoras es tan abusadora como ese entrenador que le manda mensaje a esas jugadoras. O esos entrenadores que, eso es lo más leve, mandar un mensaje. Pero sí tuvimos, hace un par de semanas, estos directores técnicos, ¿vieron cómo baja la espuma? Estos directores técnicos de Argentino de Quilmes, que eran unos muchachos que no tenían título, no tenían nada, y pasaron a ser por buena voluntad y con intenciones secundarias a ser técnicos de un club. Bueno, eso tiene que tener una vigilancia. Que un título de profesor, profesora, no nos hace no abusadores, pero sí nos garantiza que ya está en pasar por un tamiz, que bueno, ya hay alguien que lo conocen, que la conocen, ya hay alguien, es alguien que tiene que estar pensando una determinada forma de enseñar y uno puede decirle, mirá, no, vamos a hablar de esto porque no es lo que, no se enseña así, pero un tipo que no tiene recursos o de buena voluntad, que voy a enseñar fútbol. ¿Cómo se le hace para hablar de los términos técnicos o de lo que requiere, ¿no? La enseñanza del fútbol en todas sus dimensiones, técnicas, tácticas, psicológicas, nutricionales, ¿sí? Hoy tenemos que pensar un fútbol que tiene un montón más de herramientas que lo que hacíamos de preparación física y psicológico, ¿no? ¿Cuánto costó meter un psicólogo o una psicóloga en un plantel de fútbol? Cómo tuvo que deconstruirse la psicología para pensar en la cabeza de un deportista bajo presión, más la interseccionalidad. Sos psicóloga, te toca Mara. Mara en tanto interseccionalidad. Mara, mujer trans, clase social, deportista, de profesional,
sea, que con las presiones de lo profesional, etcétera, etcétera. Lo interseccional. Podría ser evangelista, quizá, desde la religión. Bueno, pongo este ejemplo porque lo tengo cerquita. ¿Y, ¿y cómo hacemos para que piense la interseccionalidad? Una persona que no está formada. Bueno, por eso mínimamente requerirle algunas cuestiones administrativas que pongan en tensión sus saberes. Una persona que tiene la cabeza en otra cosa y no en la pasión de la enseñanza, es muy probable que no se ocupe de capacitarse. Bueno, y ahí es donde vienen los aportes. Bien, pensando en las tres, en estas tres normativas, en particular, los diseños curriculares, la ESI, la declaración conjunta, les cuento, cuando nosotros como profes tuvimos una reunión con la inspectora de turno, esa reunión sobre esta normativa duró 5 horas. Te van a decir, ¿cómo? Sí, se iban a llevar a sus hijos a la escuela y volvían. Hubo tal resistencia, Profe, sí, ¿cómo era la tercera normativa? La ESI, diseño curricular y... declaración conjunta, yo se la voy a subir como bibliografía. Así la consultan, la tienen. Fíjense que ni siquiera se la dieron en la facultad a ustedes, y es del 2013, ¿no? No sé si alguno la llegó a dar, no creo, pero es paradójico. ¿Por qué digo que es paradójico? Teniendo una herramienta que si realmente me pienso en perspectiva de género y sexualidades y, y digo que el deporte no tiene ni sexo ni género, la primera herramienta que tengo que dar es la declaración jurada, que legitima mi práctica desbinarizada. Entonces, la resolución 2476/13, ¿sí? Pautas de organización de las clases en secundaria es esto, ¿sí? Hasta el año 98 había una circular que decía que las clases en primaria podían ser mixtas hasta cuarto, y entonces el profe varón le daba a los varones y la profa mujer a las mujeres. Con el diario del lunes jamás se hubieran pensado una profa traba o un profe trabo. Hoy la podemos pensar porque la tenemos a Lucía Leal Zampirolo, que es la egresada del año pasado, se recibió de profe en educación física y es nuestra colega, ¿sí? Identidad trans. Bueno, después si quieres les cuento todo lo que tuvo que pasar, porque como hizo la transición, el poder patriarcal del rector decía, en mi gestión no. Por supuesto que estaba Marta Antunes, una profa que da atletismo allá y trabaja en perspectiva de género y tiene incluso cuestiones escritas, luchando por los derechos de Lucía, ¿no? Pero este rector decía que su gestión no. Y entonces, ¿qué decía? Los varones tienen un rector y las mujeres una rectora. Los varones tienen materias para varones y las mujeres para mujeres. Entonces, ¿qué le dijo? Bueno, vos hiciste la transición, te faltan todas las materias cursar que se le dan a las mujeres. Tampoco pensó, che, te sobran todas las de los varones. No, no, no. Bueno, eso es un pensamiento binario y patriarcal en relación de poder. Yo soy el rector y hago lo que quiero, como si fuera el presidente del club. Ese que dijo papá, bueno, Mara juega porque golpeó la mesa y dijo que Mara jugaba porque tenía DNI. Patriarcalmente, porque era todo un lío pero ese patriarcado en ese momento fue medio positivo. Esa relación de poder fue justa, porque la deja Mara jugando. Pero la actitud no, porque esto es lo que tenemos que repensar las mujeres feministas, transfeministas, si vamos a seguir reproduciendo patriarcado en los modos de comunicación. Vamos a prender fuego todo, vamos a mostrar las tetas, y esto que digo a veces me trae muchos problemas. No, esta pues una vieja que ya, no, no, no.
Parece que eso también como que tiene un grado de violencia simbólica que en vez de interpelar esta relación de poder, la refuerza en las mujeres. ¿Qué mujeres? Digamos, feministas fundamentalistas. Y cuando los fundamentalismos se instalan es porque son lo antagónico y terminamos siendo binarios. Y casualmente los aportes de los feminismos, los transfeminismos, nos vienen a decir, no, esto es algo diferente. Nos vamos a, digamos, a beneficiar como ciudadanos, ¿sí? El varón repensando estos mandatos de masculinidad, las mujeres también, mandatos de feminidad, ¿sí? O esto de creer que estamos en relación a los varones. Y mujeres que somos cis y tenemos la posibilidad de estar en ciertos lugares también de poder. Bueno, ¿cómo hacemos para abrir, reivindicarnos y en tanto mujeres interseccionales, en tanto varones interseccionales y en tanto seres humanos interseccionales? Bien, les decía esto bueno, que tardó tanto tiempo, que había un profesor que decía, esto también coincidió con la secundaria dentro de los edificios de primaria. Ante una secundaria ahora las secundarias están todas, primaria y secundaria. E incluso ahora en esta política se están instalando los jardines, ¿sí? Inicial dentro de estas escuelas, porque también hay muchas adolescentes mamás que les tenían que facilitar la posibilidad de estudiar. Entonces, esto de pensar la escuela primaria con secundaria, el profe dice, bueno, nosotros no estamos de acuerdo porque si va al baño un varón más grande con uno más chiquito, aparte dice, está la secundaria, no podemos juntar, no lo vemos bien. Y es un profe que es capacitador de la DEF. Y profa, si vamos a tener, porque tiene que ver con la biografía personal y la propia historicidad. ¿Cuál es el medio adultocéntrico? El miedo adultocéntrico que se instala en tanto genitalizar la sexualidad. Porque siempre el obstáculo aparece por lo sexual, por las relaciones sexuales genitales, no por las relaciones sexuales afectivas. ¿Sí? Porque darle un abrazo, un piquito de una mamá, un papá, o una mamá, un papá, de una mamá, una nenita, un piquito, no está sexualizado genitalmente. ¿Sí? El tema es cuando lo hace sistemático y uno lo ve que lo hace en lugares de encierro, ¿no? Un varón que abraza a otro varón y se pegan esos abrazos y son amigos. Y otra mujer que abraza a otra mujer, o agarrarse de la mano para irse a tal lugar y ponerse a charlar y chumear. ¿Por dónde pasa, no? Y lo primero que tendemos a hacer es a sexualizar y genitalmente un acto afectivo. Más nosotros las argentinas que nos agarramos, a mí me pasa, y sobre todo me pasa que pasa más acá en Buenos Aires. Vas a otras provincias y vas a otros países y ni te cuento. El contacto físico yo creí que era una impronta de los profes y las profas, que somos agarreros, viste, que llevás para acá, los vas conduciendo así motrizmente, ni te cuento si tenés alguna discapacidad, que ese estudiante le das que te preste, por ejemplo, un Asper. Lo tenés que mirar viste, te va a evitar y si contacta buenísimo, y si no, lo terminás tocando, lo agarrás del hombro y ya ahí, o alguien que está en una situación de exaltación, ¿cómo lo frenás? No lo puede, solamente con el habla no, lo tocas. Y ahí el sentido de le pasa por otro sentido, desde la corporeidad, lo que vos le estás diciendo. Bueno, hay profes que han tenido, cuando salió el celular con la cámara, han tenido problemas porque se sacaron una foto con una estudiante y se lo mostraron a la familia. Y el profe en la ingenuidad, estamos hablando de profes, nos vamos a retomar, ¿sí? Estamos hablando de profes varones que
que no están en una situación de doble intención, ¿sí? Que creemos en la afectividad desde el contacto sin la intención de sexualizar genitalmente, ¿sí? Y bueno, tuvieron problemas, le dieron tareas pasivas, los pasaron a otros lugares, hasta que, bueno, las clases venían por ahí, no tenían ninguna otro trasfondo. Y generalmente el profe, que es mano larga, no lo va a hacer a la vista, ¿sí? Esto que se hace ahora con el grooming, de usar las redes. También sí presencié un profesor de música que ponía a sus estudiantes de sexto, quinto, ya está, en la falda. Ahí sí, no es que Verdula es una enfermita y ve sexo por todos lados porque se dedica al tema. Paso, veo la escena, vuelvo, lo miro al profesor y ya él se puso incómodo. Si vos te incomodás es porque estás registrando que alguien está viendo lo que vos tenés malintencionado, ¿sí? Entro y le pregunto, ¿vos siempre sentás a las estudiantes en tu falda? La nenita estaba como, así que fuera el tío, ¿viste? Y se incomodó. Bueno, me voy a dar clase, le comento a la maestra, y todas las maestras empiezo a preguntar si eso era habitual en él. Y todos lo naturalizaban, pero al mismo tiempo decían, sí, es medio raro. Ahora que me lo decís, no, no es raro. El tipo, como nadie tenía una mirada de estas situaciones, es como el entrenador de fútbol con los varones. Después termina siendo un abusador. Bueno, y prueban hasta dónde pueden llegar. Hay cuestiones que hay que desarmar. No hay que legitimar y naturalizar cómo la otra persona recibe ese gesto afectivo. Como también cuando le haces así, le vas a poner la mano en el hombro, te hace así. Y vos lo primero que se te viene a la cabeza es, a este lo recagaron a palo. ¿Qué pasa con el cuerpo del otro que viene? Es más cagado a palo que abrazado. Bueno, estas lecturas de la corporidad somos las que tenemos que hacer como profes y profas. Ya no son cuerpos que están ahí como un paquete, son cuerpos que están atravesados por las emociones, por historicidades, ¿sí? Por biografías personales. Nuestras clases en escuelas públicas están atravesadas de interseccionalidad, hasta incluso yo tengo estudiantes que vienen de institutos de menores. Imagínense la actitud corporal. Primero te pechean y te miran desafiantemente y te van a marcar la cancha y vos lo que haces es desarmarlo porque decís, buen día, ¿cómo andás? Y no le registrás el grado de violencia. Tenemos que tener ese tacto profesional. Nuestra universidad nos tiene que formar, nuestra carrera tiene que estar empatizada en esta mirada interseccional, en tanto no binarizar e en tanto no prejuzgar y pensar que voy a tener estudiantes con no solamente discapacidades motrices, intelectuales, sino emocionales. ¿Qué pasa con las emociones que no las elaboramos en educación física? Bueno, es mucho más trabajo. Fíjense que todo esto se pone de manifiesto cuando tenemos una clase diversa, una clase no binaria, una clase que excede lo mixto. Y hablando de lo mixto, les voy a dejar 2 artículos, uno que habla de a favor de la educación física, ¿sí? Dice, en la provincia de Buenos Aires ya se trabaja de manera mixta. Y el otro que dice la destrucción de la educación física en las escuelas bonaerenses, que está escrito y fundamentado por un colega nuestro que está en un gremio UDOGBA, que lo único que hizo, como esta profesora en la reunión, que dice,
yo no voy a cambiar mis clases, porque a mí así me va bien. Pero nunca pensó en toda la exclusión que hizo en sus clases, con quienes no invitaba a la educación física, no solamente en tanto varones y mujeres, sino al que no le gustaba, bueno, tampoco lo habrá atendido. Es grave hacer estas evaluaciones de nuestros colegas en tanto comodidad. Y comodidad no empática, ¿no? Pues nosotros hablamos de la incomodidad empática. Pero esta era comodidad antipática, hablando de binarismo. Entonces pensar que alguienes estén diciendo que dar mixto está mal porque estamos formados para darle a los varones y a las mujeres, porque van contra nuestros derechos laborales, tenemos que trabajar más. Una cosa, la verdad que, y tiene un cuadro comparativo de lo que dice la declaración conjunta y de lo que proponen ellos. Fíjense que lo único aporte que hacen es que laburemos menos. Y yo no sé si es trabajar más o mucho más una clase mixta. Y también pensar si nos pagan para trabajar menos o atender un diseño curricular. Somos profe. Tampoco dicen, si fueran tan inteligentes, y las clases de matemática dividen por cerebro, digamos, la neurociencia, femenino y masculino. Una burrada. ¿Por qué las clases de educación física entonces están divididas por sexo-género? Porque la mirada biologicista. Se explica la clase de educación física de manera binaria porque hay una mirada biologicista que resuelve el patio. Para que no se lastimen, para que no se masculinicen, para que los muchachos no lloren y pongan huevo, para que salgamos a competir y no nos ganen porque entrenamos con las nenas. Bueno, esas son las cosas en tanto pensamiento que vamos a escuchar y te van a decir esas barbaridades. Y ustedes van a estar en otra frecuencia. Ustedes ya vienen con una deconstrucción interesante que tiene que ver con esto de desbinarizar la motricidad y pensarla desde los derechos humanos, desde la equidad, inclusión, desde las perspectivas de géneros y sexualidades y de una salud pública. Porque ese estudiante, esa estudiante que no está en nuestras clases, en el mejor de los casos va y paga algo afuera, pero no está con los compañeros. Ese estudiante que no está en mi clase no se lleva la experiencia de aprendizaje en colectivo. Bueno, un poco esto de tensionar desde estas tres normativas a las que le nombré y hacer un poco el ejercicio de estas dos lecturas, más otra más que le voy a sumar, en tanto poder pensar. Categoría de género, ¿ustedes van a tener preguntas? Bueno, porque si no retomamos, no nos va a quedar mucho, pero podemos retomar. Yo decía, pensar esto en tanto categorías de géneros, saliendo del singular para pasar al plural y poder pensar que esa singularidad generó la dicotomía de género, en tanto sexo-género, y al mismo tiempo no nos permite avanzar en tanto seres humanos, ni siquiera la relación varón-mujer. Y poder pensar un comodín epistemológico, en tanto todo se va a aplicar por el género, y en la paradoja epistemológica que la van a tener encontrada, bien desarrollada, de Virginia Golden, que dice que es una verdad falsa. Yo creo que con esto terminamos, ¿les parece bien? Y nos encontramos la próxima, y estas dos últimas categorías las van a tener desarrolladas. Paradoja epistemológica. Una verdad falsa, explicar el sexo y el género como binomio. Así ¿La que vamos bueno. a desarrollar en algún foro? Sí, sí, muy bien. Les mando foro para el teórico. Sí, sí. Ahí nos enriquecemos.